Bautista, oren por él para que la palabra corra, llegue y sea una bendición para los oyentes. ¿Cómo le parece el título del sermón de la mañana? ¿Cuál es el título? Es como Dios dice. Cuando llegué a Medellín para iniciar estudios de teología, llegué con el beneficio de ir becado. Yo llevaba una beca, pero parte de la beca decía que yo debía trabajar 5 horas diarias y el domingo también, para pagar el 25% que me hacía falta para cubrir el 100% de la beca. Así que cuando llegué me asignaron para que trabajara esas 5 horas diarias en la industria de Icolpan. Profesora Eloína, profesor Helio, allí fui asignado para trabajar en Icolpan. Debía cumplir un horario y trabajar 5 horas. Yo nunca había trabajado en una panadería. Y llegué a esa industria, es grande, es mucho más grande que la que hay aquí en Bucaramanga. Y allí me asignaron, el puesto de trabajo fue como mezclador. Fui mezclador. Solamente me especialicé en el ser mezclador. Es un proceso. Y yo estaba a cargo de manejar 3 máquinas, de ponerle la harina a esas máquinas, de ponerle las fórmulas a esas máquinas y luego sacar la masa y dejarla en una mesa para que luego el proceso continuara. Ese era mi oficio. Me explicaron, me dijeron y ya inicié el trabajo. Y cuando llevaba como un mes de trabajo, hermanos, porque tocaba trabajar ágilmente, un día una harina mezclada, ¿cierto? Allí pasada por la máquina, por la mezcladora, siguió el proceso, pasó por las bandas, dio vueltas por allá en unas máquinas, caían las bolitas de pan y luego caían de manera automática a los moldes y los moldes recibían eso y de ahí se llevaba un cuarto de enfriamiento para que después de 1 hora, qué sé yo, no sé, más tiempo, el pan creciera y de allí saliera al horno. Y un día, hermanos, fueron los encargados a sacar, cierto, de allí del cuarto de enfriamiento ese pan y resulta que lo encontraron sin haber crecido. No creció el pan. Inmediatamente la ingeniera de alimentos encargada del asunto, la que estaba al tanto, cierto, de todo el personal, fue a buscar ciertas respuestas y lógicamente tenía que buscarme a mí. ¿Qué pasó, Manuel? Le dije, ingeniera, yo creo que lo que pasó fue que no le eché la mezcla a la harina, es decir, no le eché levadura, no le eché sal, no le eché azúcar, nada de lo demás que le echan. Se me olvidó, se me pasó por alto. Y sí, eso no tenía que prepararlo yo, ya estaba sobre unas bolsas y yo nada más tenía que mirar cuál clase de pan es el que se va a hacer y ponerle la mezcla que se decía que se debía poner. Después que le dije que se me había pasado, que en medio de las cosas, cierto, se me había olvidado ponerle esa mezcla, recibí el regaño, las amenazas, que me iban a cobrar todo ese tiempo, toda esa harina y todo el trabajo de los demás. Yo dije, aquí va a pasar el año y no voy a acabar de pagar lo que me van a cobrar. Me fui para la bodega a llorar. Y hermanos, entendí que hay cosas que siempre se deben hacer como le indican a uno que se deben hacer. Porque si no se hacen así, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y hermanos, dice la historia
que un transatlántico alemán llamado Monte Cervantes en el año 1929 hacía un viaje con turistas por los canales fueguinos, allí por el sur de la Argentina, por el sur del continente también. Y al navegar por el canal del Beagle cerca de Ushuaia, dice la historia, al capitán se le dio por apartarse un poquitico de la ruta de navegación, de la carta de navegación, y se estrelló con una roca. Y al estrellarse con esa roca, el barco pues no solamente se empezó a hundir, sino que también se fracturó y causó alarma, pánico, desasosiego entre los que estaban allí. Y gracias pues a que había varios botes salvavidas, los 1,180 turistas se salvaron, más los 380 tripulantes. La historia dice que cuando algunos remolcadores se acercaron dentro del canal para remolcar el barco, este como de una manera misteriosa se partió y se hundió lentamente. Fueron rápidamente algunos en unas lanchas para buscar a una persona que no estaba fuera del barco. El capitán, siguiendo unas normas ortodoxas de los que viajan en el mar y tripulan grandes naves, decidió justo antes, cuando el barco se hundiera por completo y antes que llegaran los rescatistas, decidió desenfundar un revólver y acabar con su vida. Ahí está, unas fotografías de aquella época. También dice la historia que unos turistas norteamericanos llegaron a Chile hace algunos años atrás y contrataron un avión para viajar a la Antártida. De hecho, se aseguraron que el que lo piloteara fuera un hombre reconocido, porque ya ustedes imaginan lo inhóspito que será pilotear una nave en la Antártida. Y efectivamente aquel hombre elegido, un hombre reconocido, veterano, dieron los recorridos, fueron a la Antártida, volaron, sobrevolaron sobre tal lugar, y cuando estaban de regreso, el piloto empezó a comunicarse con una torre de control para aquel entonces no tan sofisticada. Sin embargo, desde la torre se le dio el aviso, se le anunció que la pista no era apta para el aterrizaje, que había caído nieve, que por lo tanto se alejara, que buscara otras coordenadas, las cuales se las dieron, y fuera a aterrizar a otro lugar. El piloto, conociendo esa pista y habiendo aterrizado muchas veces en ella, decidió hacer caso omiso a quienes le decían que era difícil el aterrizaje. Enfiló el avión hacia la pista, aunque no tenía visión de lo que estaba haciendo, hizo los cálculos necesarios y finalmente en un pequeño cerro estrelló el avión, causando la muerte propia y la de todos los turistas. Y si nos ponemos a buscar historias, vamos a encontrar que muchas de esas historias fatídicas tiene un factor común que lo llevó a esos desastres, y fue desviarse de la ruta, no hacer caso a las recomendaciones, creer que lo que hacía era lo mejor y obviar las recomendaciones o las precisiones hechas. Pues bien, querida iglesia, yo quiero en esta mañana hablarles de un caso bíblico, de un hombre llamado David, quien un día, estando fungiendo como rey de Israel,
y ante una situación triste y deplorable, él tuvo un buen propósito, y fue que el arca de Dios, la cual había sido robada, la cual había sido secuestrada por los filisteos, en algún momento fuera devuelta hacia Jerusalén. Porque esa arca de Dios ya no estaba entre los filisteos, sino que estaba en un lugar por allí apartado. Pero David quiso que el arca de Dios volviese al lugar donde debía estar. Así que David hizo las consultas precisas, las necesarias. Le propuso a unos líderes de aquel entonces, tanto civiles como militares y religiosos, para que hicieran consenso y el acuerdo, hicieran la logística y trajeran desde la colina donde estaba el arca hacia el lugar que él había designado. Abran sus Biblias en el libro Primero de Crónicas, capítulo 13. Primero de Crónicas, capítulo 13, versículos 1 al 4. Dice la Biblia: David consultó con los capitanes de millares y de centenas, con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que quedan en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios junto a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque el asunto parecía bien a todo el pueblo. El arca iba a ser traída de vuelta al lugar donde debía estar. Pero vamos a mirar un poco de la historia. Vamos a mirar lo que la Biblia dice. ¿Por qué el arca estaba allá en el lugar equivocado? ¿Qué había pasado con el arca? ¿Qué pasó cuando se trasladó el arca? Segundo libro de Samuel. Si quieren, dejen una señal en Primero de Crónicas, capítulo 13. Pero vayamos ahora al libro segundo de Samuel, en el capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Allí encontramos, dice en el versículo 1, que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su nombre entre los querubines. Y el versículo 3 dice del cómo lo hicieron. Versículo 3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y mientras se llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David, dice el versículo 5, y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y con címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, es decir, uno de los hijos de Abinadab, extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Y entonces el furor de Dios se encendió contra Usa, y allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad, y cayó allí mismo muerto junto al arca de Dios. Imaginemos la escena. Esa cantidad de gente llega hasta Bala. Allí en esa colina, en la casa de Abinadab, reposaba el arca de Jehová, porque como lo vamos a ver un poco más luego, los filisteos la habían hecho llegar allí. Dios había bendecido la casa de Abinadab,
Y ahora David, cierto, con un gran propósito, al hacer la consulta con la asamblea, decidieron traer el arca desde ese lugar hasta Jerusalén. Fueron, llevaron cantores, llevaron músicos, iban con mucha disposición, con disposición alegre, con mentalidad positiva. Vieron el arca y la pusieron sobre un carro nuevo en el cual no se había puesto nada, y luego ese carro nuevo fue puesto sobre un yugo que fue tirado por unos bueyes. Y los bueyes iban caminando, ¿cierto?, con el arca, y la gente detrás y delante, algunos cantando, felices, tocando los instrumentos. Pero cuando llegaron a un lugar llamado la era de Nacón, un lugar donde se había arado y se había sembrado un cultivo, por ese lugar tenía que pasar la gente y tenían que pasar los bueyes y tenía que pasar el arca que iba sobre el carro. Y ustedes saben, hermanos, que un cultivo que está arado, pues cuando pasan unas ruedas que no eran como las ruedas de los vehículos de nosotros hoy día, sino que eran unas ruedas más bien de hierro que no tenían amortiguación, los bueyes iban, cierto, pasando por la era de Nacón, por aquel lugar, se tropezaron, y en ese momento el lugar donde iba el arca, es decir, el carruaje, esto se ladeó, y uno de los muchachos, hijo de Abinadab, llamado como Usa, creyó conveniente ir en rescate del arca. Corrió, cierto, y sostuvo el arca que parecía caerse, y dice la Biblia que fue herido con tan grave situación que cayó muerto junto al arca. Algunas personas esta historia les da vuelta en la cabeza y no la entienden, y se vuelven en jueces de Dios. Hay algunas personas que se vuelven en jueces de Dios, que por qué Dios lo hizo, que el muchacho tuvo buena intención, que quién no lo haría. Yo lo haría, dijo alguien. Lo cierto es que este muchacho, en un acto temerario, quiso hacer lo correcto, entre comillas, pero lo que él pensaba que era correcto, no era ¿qué? Correcto. Y por tal acto presuncioso, él llevó la peor paga, y fue la muerte. Y esto lo pone a uno pensativo, especialmente cuando trabajamos en la iglesia y para Dios, especialmente cuando creemos a Dios y en su palabra y nos bautizamos, porque adquirimos unos compromisos con Dios y con la iglesia. Este muchacho muere, la gente que cantaba dejó de cantar, la gente que tocaba dejó de tocar, y lo que era felicidad hasta el momento, ahora se convirtió en tristeza, en lágrimas y en luto. Dice el versículo 6, que Usa extendió su mano hacia el arca de Dios. ¿Quién fue el culpable de la muerte de Usa? ¿Fue su papá? ¿Fue su mamá? ¿Fue su hermano? ¿Fue él mismo? ¿Quién fue el culpable de la muerte de este muchacho? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Podrían darme una respuesta? ¿Quién creen ustedes fue el culpable de la muerte de Usa? ¿Fue Dios? Vamos a mirar, hermanos, un poco el asunto, a seguir recreando la historia.
Después que dice la Biblia que David se entristeció por haber herido Jehová a Usa, se le puso un nombre a ese lugar. Y David tuvo miedo, dice el versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de entrar en mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obed Edom el Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom el Geteo durante 3 meses. Y bendijo Dios a Obed Edom y a toda su casa. Esto como que no suena bien. ¿Cómo es posible que en el momento en que llevaban el arca y la gente estaba feliz, hubo un accidente y una muerte? Y ahora que el arca es llevada a la casa de Obed Edom el Geteo y dura allí 3 meses, la gente empieza a hablar: miren cómo Dios ha bendecido a Obed el Geteo, miren cómo Dios lo ha bendecido. Este hombre cada vez es más próspero, este hombre cada vez está con mejor salud, miren cómo prosperan sus hijos, miren cómo está su familia, qué bendición con Obed. Y decían: es porque él tiene la arca de Jehová en su casa. Y ustedes preguntarán: ¿y si me bautizo y soy de la iglesia, no recibo bendición como los que ya están bautizados? Si voy al templo, ¿no recibo bendición como los demás que son bendecidos? ¿Qué hace la diferencia en que unos hermanos reciban bendición y otros no? ¿Qué hizo la diferencia en que la casa de Obed Edom el Geteo fuera bendecida y la casa de Abin Hadad sufriera un revés con la muerte de uno de sus integrantes? Vamos a mirar en la Biblia, hermanos. Vamos a mirar la otra parte. Hermanos, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Abran sus Biblias, hermanos, porque vamos a mirar por qué el arca estaba allá en el lugar donde ya dijimos que estaba y por qué de aquel lugar fue o se intentó llevarla. David quiso llevar el arca de Dios de la colina, de la casa de Abin Hadad, donde allí reposaba. Pero vamos a mirar, hermanos, que David no hizo como Dios indicaba que debía ser hecho. Miremos un poco atrás. 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. Dice el versículo 11 que los filisteos habían capturado el arca. Ustedes recordarán, no les voy a hablar de esto, pero si han leído la historia, se la voy a recordar. Estaban peleando los filisteos y los judíos. Y un día dijeron algunos líderes de los judíos: traigan el arca, traigan el arca. Porque se creía que el arca de Dios tenía unos poderes, unos misterios. Y entonces en medio del combate, estaban en medio de la guerra cuando el arca de Jehová fue traída al campamento, es decir, a la guerra. Y cuando el ejército de Israel se dio cuenta que el arca de Jehová había sido traída al campamento, tuvieron un gran gozo, una algarabía, gritaron, dijeron gloria a Dios, estaban felices. Tanto que los filisteos tuvieron miedo, dice la Biblia. Y dijeron: ¿por qué están tan contentos los israelitas? ¿Qué es lo que ha pasado? Aunque ellos son inferiores a nosotros en cantidad y en armamento, ¿por qué tanta alegría? Y entonces algunos de los espías, de los que estaban mirando qué es lo que sucedía en el campamento de Israel, dijeron: es que el arca de Jehová ha llegado al campamento de Israel. Y entonces los filisteos ahora tuvieron miedo, se atemorizaron. Y dice la Biblia que ahora los líderes de los filisteos dijeron: esfuércense, filisteos, esfuércense, peleen por ustedes, peleen por su nación. Y se empoderaron tanto que la batalla se presentó y los israelitas, a pesar de tener el arca de Jehová entre el campamento,
perdieron la batalla. Tanto que hasta el arca fue secuestrada. Fue en ese contexto cuando uno de los que se salvaron de aquella matanza salió corriendo y llegó hasta donde estaba el sacerdote. ¿Se acuerdan el nombre de él? Del sacerdote Elí, el cual, dice la Biblia, era un hombre ya de edad avanzada, era gordito, ya no tenía mucha visión en sus ojos, dice la Biblia, y él estaba sentado en una silla allí esperando noticias y estaba atemorizado por el arca. Y cuando llegó el hombre y dijo: Padre mío, tus hijos han muerto, el hombre no tuvo tanta tristeza como cuando el mensajero le dijo: y el arca ha sido secuestrada por los filisteos. Dice la Biblia que Elí se inclinó un poco más hacia atrás, el peso de su cuerpo le ganó, se cayó y se desnucó al enterarse que el arca de Dios había caído en manos de los paganos. Ahora el arca fue llevada, miren lo que dice la Biblia. Vamos a mirar el desenlace. Llevaron el arca a los filisteos. Vamos a ubicarnos ahora en 1 Samuel capítulo 5 versículo 1. Miren, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Y al levantarse de nuevo de mañana al siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Dios, y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Y dice el versículo 6: y la mano de Dios cayó sobre los de Asdod y los destruyó, hiriéndolos con tumores en Asdod y en todo su territorio. Los filisteos trajeron el arca, la pusieron en el templo de su dios que se llamaba Dagón. A la siguiente mañana, Dagón se había caído. Lo levantaron y lo pusieron en su puesto. ¿Quién era Dagón? No era un hombre, ¿era qué? Una estatua. A la siguiente mañana volvieron al templo de Dagón y encontraron que ahora Dagón no solamente estaba caído, sino ¿qué más le había ocurrido? La cabeza la tenía cortada y sus brazos también. Pero nadie entra al templo, decían. ¿Quién hace esto de noche? Y para como ahora ponerle un poco más de misterio al asunto, la gente del territorio de Asdod empezaron a mirarse los unos a los otros, y cada uno tenía 5 tumores, 10 tumores, 3 tumores, 20 tumores en su cuerpo. ¿Qué estaba pasando, hermanos? ¿Por qué se enfermaron? Dice el versículo 8: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: trasládese el arca del Dios de Israel a Gab. Y trasladaron allá el arca del Dios de Israel. Pero cuando se la llevaron, la mano de Jehová cayó sobre la ciudad, provocando un gran pánico, y afligió a los hombres de aquella ciudad, y desde el más pequeño hasta el mayor, y se llenaron de ¿qué, hermanos? De tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron:
nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y convocaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: enviad el arca del Dios de Israel y regrese a su lugar, para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, pues había un terror mortal en todo el pueblo, pues había, dice, porque la mano de Dios los había castigado duramente, y los que no morían estaban llenos de tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. ¿Qué hacía el arca? ¿Hacía algo el arca? ¿Sería el arca la que mataba? ¿El arca era la que enfermaba? Aquí hay un asunto que algunos hermanos no entienden. Bueno, ¿y por qué Dios sí enfermaba y mataba? Hay varias partes en la Biblia cuando eran destruidos pueblos completos. Hermanos, han habido momentos como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando ya ellos recibieron el juicio parcial. ¿Recibieron qué, hermanos? El juicio parcial. Y cuando esas personas pasaron por el juicio de Dios, se halló que eran culpables, y todo aquel que es culpable debe ser condenado. Y ahora los filisteos tenían, como dicen algunos, una papa caliente que no sabían dónde ponerla. Llevaban el arca de Dios a aquel lugar y allá la gente se enfermaba. La llevaban de ese lugar a otro lugar y también la llevaban al otro lugar, tanto que llegaron a, se dijo que iba a ser llevada a la ciudad de Ecrón, y los ecronitas dijeron: ¿para qué traen el arca de Dios aquí? Vamos a morir, nuestros hijos morirán, nuestra familia morirá. Y en medio de esa situación difícil para los filisteos, ellos preguntaron: ¿qué se debe hacer con el arca de Dios? Esto está en primer libro de Samuel, capítulo 6, versículos 7 en adelante. Después de reunir a los príncipes filisteos, dice la Biblia: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto ningún yugo, y uncid las vacas al carro, pero no dejéis que sus becerros vayan tras ellas, sino hacerlas volver al establo. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro nuevo, y las joyas de oro que habéis de pagar como ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y dejaréis que el carro se vaya, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Y si él nos ha hecho mal, dice, sabremos que así lo indicarán las vacas al ir por ese lugar, y si no, sabremos que es por un accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, y tomaron 2 vacas que criaban, las ungieron al carro y las encerraron en el establo, les encerraron en el establo sus becerros, y luego pusieron el arca de Jehová, los ratones en las cajas, los ratones de oro, y las figuras de sus tumores sobre el carro, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda del camino. Qué interesante. Los filisteos dijeron: hagamos un carro nuevo, pongámoselas a unas vacas que recién han tenido becerros, y si las vacas se van por el camino derecho a Bet-Semes, sabremos que es de parte de Dios de Israel esto, y si no es por algo fortuito, por un asunto accidental. Y dice la Biblia que las vacas, aunque no tenían a sus terneros, salieron corriendo por el camino a Bet-Semes, de tal manera que ahora se asombraron con mayor asombro los filisteos. Y fue allí cuando los de Bet-Semes, estando trabajando en el trigo, cultivando el trigo, divisaron a la distancia el arca, y de allí pasó a la casa de Abinadab. Eso dice el capítulo 7, versículo 1.
Los filisteos, dice la última parte del versículo 21, han devuelto el arca de Dios. Vinieron los de Kiriat Jearim, se la llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Jehová. El problema, hermanos, de la muerte de Usa radicó en el hecho que David no hizo como la Biblia dice que se debía transportar el arca. David hizo conforme hicieron los filisteos. Los filisteos, cuando devolvieron el arca, dijeron: póngala en un carro nuevo, que sea tirada por vacas. Ellos no sabían nada de cómo se debía transportar el arca. David ahora seguramente recogió información. ¿Cómo llegó el arca? No, el arca venía tirada por unas vacas en un carro bonito. Traía oro, traía joyas, traía cosas interesantes como ofrenda. Ahora David, sin investigar, dijo: busquen unos buenos bueyes, hagan un carro nuevo y sobre el carro nuevo pongan el arca. Miren, hermanos, las cosas no son o no se deben hacer en muchos casos como creemos que se deben hacer. Cuando hay un proyecto, por ejemplo, de construcción, muchos hermanos opinan: no, que yo quiero que se haga de esta manera, que yo opino que se haga de esta manera, que el techo sea de esta manera, que las paredes sean de esta manera, que las columnas sean de esta manera, que se haga 2 parqueaderos, 2 sótanos. Otros dicen: no, sin sótano. Otros dicen: un sótano. Toda la gente opina. Cuando a veces la iglesia tiene que ejercer disciplina porque algún hermano cometió un error, algunos hermanos dicen: no, pero ¿para qué borrar al hermano? Yo pienso, dicen otros. Otros dicen: yo creo. Pero cada vez que pensemos en casos y en cosas, en situaciones de toda índole, preguntémonos: ¿cómo está escrito que se debe hacer? ¿Qué debemos preguntarnos? ¿Cómo está escrito que se debe hacer? La iglesia ha tenido últimamente, en los últimos 10 años o más, diversos debates a nivel internacional sobre la ordenación de la mujer. ¿Se deben ordenar a las mujeres como pastoras? Dicen algunos sí, otros dicen no. ¿Qué dice la Biblia? Dicen algunos: la Biblia calla, la Biblia guarda silencio. Algunos decían antes: no se traiga el piano a la iglesia porque el piano es satánico, y hoy día nuestros templos están llenos de pianos. A veces nos enfrascamos en peleas, en discusiones simples que no deberíamos estar en ellas. Y ocurren porque no vamos a lo que dice que la Biblia. Miremos la parte final de la historia. Después de 3 meses que el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom el Geteo, David dice: voy a intentar una vez más traer el arca, porque si Dios ha bendecido la casa de Obed, sin duda alguna, si la traigo a Jerusalén, Dios me bendecirá. Pero ¿saben qué hizo ahora David? David investigó del cómo se debía llevar el arca. Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 2. Primera de Crónicas 15, 2. Dice la palabra: entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Dios para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Quiénes debían llevar el arca? Número 1, David descubrió: los levitas.
Versículo 3. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para que llevaran el arca de Jehová al lugar que él había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat. Y luego dice que después de reunirlos, les dijo lo que pensaba hacer. Llamó, dice el versículo 11, a los sacerdotes Sadot y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaliel, Eliel y Aminadab, y los dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense. Número 1, David dice, debe ser llevada por los levitas. Número 2, los sacerdotes deben estar ¿cómo? Santificados. Santificados. Vosotros y vuestros hermanos llevad el arca de Dios de Israel al lugar que he preparado. Versículo 13. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Hermanos, usted puede tener buenas intenciones, ustedes pueden tener buenas intenciones, pero si las cosas misioneras o espirituales que van a hacer no son conforme a la ordenanza de Dios, puede ser que ustedes mismos, entre comillas, haciendo la obra de Dios, sean ¿qué? Quebrantados. ¿Cuántos creen que hay que ayudar a los pobres? Levanten la mano los que creen que hay que ayudar a los pobres, ayudar a los migrantes, ayudar a los necesitados, visitar a las cárceles, los huérfanos. Pero miren lo que hacía un hermano, una familia. Se dedicaron al ministerio de los necesitados, pero no devolvieron nunca más los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo le parece, hermanos, esa obra? ¿Cuántos están de acuerdo que esa familia hiciera las cosas como la estaban haciendo? Ustedes dijeron que es bueno visitar a los pobres, ayudarlos, visitar a los encarcelados, a las viudas, a los huérfanos. Eso es bueno, ¿verdad? Pero esa gente dejó de entregar los diezmos y las ofrendas. Y con esas ofrendas y diezmos las usaban para esos oficios. ¿Cómo le parece, hermano Marcos? ¿Está bien o no está bien? Miren, hermanos, cuando una persona hace cosas que son buenas, como es ayudar a los necesitados, pero lo hace de una manera diferente al plan de Dios, puede ser que esa persona en algún momento, repito, del ejercicio misionero que está haciendo, sea quebrantada. ¿Le pasó a quién? A David. Le pasó a Usa. Y hermanos líderes de iglesia, ancianos de iglesia, siempre hagamos las cosas con el así ha dicho Jehová. Porque si no lo hacemos así, podemos hacer que unos hermanos de la iglesia se mueran, literalmente, como le pasó a Usa. Es decir, si nosotros como líderes de la iglesia, el hermano Marcos como primer anciano y los ancianos de la iglesia y este servidor como pastor, aunque nos propongamos hacer cosas buenas, cosas agradables a sus ojos y tal vez a los ojos de mucha gente, y pensemos que a los ojos de Dios, pero no las hacemos como Dios lo ha dicho, ponemos en riesgo sus vidas y algunos pueden morir. No me refiero a morir espiritualmente, a morir físicamente. De ahí la importancia, hermanos, de tener sabiduría y discernimiento para hacer las cosas correctas en el momento oportuno. Ahora David reconoce,
por no haber hecho las cosas en aquel tiempo, en la primera ocasión, como Dios lo había indicado, tuvimos ese aprieto, dice David. Ahora, la Biblia dice que el arca debía ser trasladada, repito, por levitas, que los sacerdotes debían estar santificados. ¿Y qué más, hermanos? El arca, dice la Biblia, quien había sido construida y tenía aquí unas argollas a los extremos, la parte lateral, tanto aquí como allá, se le debía poner entre las argollas unas varas. Y ahora el arca era como este mueble. Las varas dentro de las argollas, debía venir un levita y el otro levita acá y el otro allá y el otro allá, y cada levita debía poner el hombro sobre una vara y transportar el arca sobre los hombros. ¿Cómo se debía transportar el arca, hermanos? Sobre los hombros, no sobre carros nuevos, no sobre carros nuevos, no tirado por bueyes, no tirado por vacas. Los filisteos, ya saben ustedes lo que les pasó por haber hecho con el arca de Jehová lo que hicieron. Miren todo lo que les pasó. Pero cuando David hizo conforme los filisteos hicieron, murió Usa, la gente se puso triste, la gente lloró, y David investigó y después llegó a la conclusión que debía hacer las cosas como Dios lo había indicado que hiciera. Versículo 14 de 1 de Crónicas 15. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para traer el arca de Jehová, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre ¿qué, hermanos? Sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de ¿quién, hermanos? Conforme a la palabra de Dios. Dios dijo: con varas y sobre los hombros. Finalmente dice la Biblia, hermanos, que el arca fue llevada de esa manera. Y el arca fue puesta en el lugar que David había designado para que estuviera. Pero yo quiero terminar con esto, hermanos. Miremos la siguiente diapositiva. Concluyo con esto. No es como tú dices. No es como tú dices. Un hermano un día me miró a los ojos. Era un señor grande, de edad avanzada y líder de una iglesia. Y yo estaba muy joven, empezando apenas el ministerio. Y me dijo: Pastor Luna, en esta iglesia las cosas se han hecho siempre a mi manera. Y así se seguirán haciendo. No es como tú dices, hermano. No es como dice el pastor. No es como los dirigentes dicen. No es como los líderes mundiales dicen. No es como los dirigentes políticos dicen. No es como los legisladores de los países dicen. No es como la cultura general o la cultura cierto antigua o renaciente dice. La cultura actual dice: si te quieres enamorar de otro hombre, enamórate, le dicen a los hombres. Le dice a las mujeres: puedes casarte con otra mujer. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Es como la Biblia dice, como Dios dice. Y yo quiero, hermanos, preguntarles a ustedes: ¿cuántos creen que debemos hacer las cosas como Dios dice? Digan conmigo: es como Dios dice. Es como Dios dice. Más fuerte, como dice la última parte, está más grande allí. Es como Dios dice. Jóvenes, propónganse llegar castos al matrimonio, porque así Dios lo dice. No se enreden con su novio,
a practicar relaciones sexuales antes de casarse, porque estarán haciendo las cosas como ustedes creen que deben hacerlas. Pero yo los invito para que hagan las cosas como Dios dice. Y dice Jesús: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Pónganse de pie los amigos de Jesús. Amigos de Jesús, cuando vayan a hacer un negocio, amigos de Jesús, no busquen tumbar a la otra parte. No busquen una ganancia desorbitante para luego ufanarse y decirse: qué tontito fue el otro, mire cómo me salió tan bien el negocio. Hagan negocios justos. Hagan negocios, ¿qué, hermanos? Justos. Estudiantes, sean honestos. Sean honestos, estudiantes. ¿Para qué hacer trampa? ¿Para qué hacer copia? No hagan fraude en la declaración de renta. Si Dios dijo: dad al César lo que es del César, ¿por qué quieres hacer las cosas como tú crees que debes hacerlas? Evadiendo los impuestos. Es como Dios dice. No dejes de venir el sábado a la iglesia. Como algunos dicen: no, es que yo ya no voy a la iglesia el sábado. Acuérdese, es como Dios dice. Amén. Cuando vengan al templo, hagan lo que la Biblia dice. Dice la Biblia: acérquense más para oír la ¿qué? La palabra de Dios. Pero que hacer la obra de los necios. Cuando vengan al templo, no se queden por allá abajo en el parqueadero, ni por allá atrás hablando lo que no deben hablar. Vengan, oren, inclínense ante Dios y escuchen la palabra de Dios. Es como Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? Y así ustedes y yo seremos bendecidos. ¿Quieren bendición? Pues bueno, con alegría hagamos las cosas de Dios. No las hagamos con tristeza. Que el pastor ahora nos puso limitaciones, que yo quiero vivir una vida desbordada. Si quiere vivir esa vida desbordada, vívela, pero sepa que va a traer consecuencias, incluso mortales. Sé feliz haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos levantando la mano oran conmigo diciendo: Señor, yo quiero ser tu amigo? Jesús dijo: mis amigos son los que hacen lo que yo les mando. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre, queremos ser tus amigos. Enséñanos a hacer las cosas con el sentido correcto, con la manera correcta, con el propósito correcto. No nos deje avanzar haciendo lo que nosotros creemos que debemos hacer. Si alguna cosa hay en mí que está equivocada al dirigir esta iglesia, Señor, alúmbrame, muéstrame, para que yo desista de esas cosas, Señor. Pero si tú quieres mostrarme lo que debo hacer, entonces dame la sabiduría para hacerlo. Y dame, Señor, la sabiduría para comunicarlo a la iglesia, de tal manera que esta iglesia crezca en espiritualidad, crezca en cantidad, crezca en poder, y esta iglesia sea una iglesia ejemplo para multitudes de iglesias. Oro por los que vinieron el día de hoy.
bendícelos con toda bendición, perdón, restauración, esperanza, cambios. Oramos para que nos tomes y nos impulses, nos motives a compartir el Evangelio con los vecinos, con los amigos, con los compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo, y en esto cumplamos también con la misión de Cristo. Señor, enséñanos a ser fieles en todo, porque dice la palabra que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y finalmente escucharemos las palabras de Jesús que nos dirán: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que así como la lluvia cae